quería preguntar por el disco de la Shakira, de la canción que va directamente a ti, del ex suegro. Después de un videoclip como El Jefe, que en menos de 2 días ha dado tanto de qué hablar, con una letra tan cruda, tan directa, tan contundente y con tanta verdad, provocando una oleada de orgullo latinoamericano, de parte de todos quienes se han sentido totalmente identificados con esa situación de injusticia, soportando las condiciones más duras en trabajos que suelen ser muy mal pagados, y afrontando humillaciones y malos tratos, y por supuesto que no pueden menos que decirle gracias a Shakira por ser tremendamente valiente, frontal, y levantar la voz por los que no la tienen. Muchos esperaban con ansias saber cómo se habrán tomado el vídeo, no solo un Gerard Piqué, que como viene siendo costumbre con todos los temas que saca Shakira, resulta salpicado por todo su comportamiento, y la verdad que ya no sorprende a nadie, sino sobre todo cómo habrá reaccionado Joan Piqué, el patriarca de la familia, un Joan Piqué que jamás imaginó que su displicencia y su maldad supina, sin tener la mínima compasión con Shakira, sus padres y hasta sus propios nietos Milan y Sasha, desalojándolos de su mansión de la peor forma, una vez que todo acabó entre Gerard y la cantante, tendría consecuencias. Y tal como dice el dicho, que la venganza se sirve en plato frío, la reina latina se tomaría todo el tiempo del mundo para, una vez que estuvieran las aguas mansas y relajadas, aparecer con su mejor carta para contar al mundo toda la verdad. Una verdad por demás incómoda y brutal, que a sus ex-suegros y al mismo Piqué, francamente les estará costando digerir, después de todo lo que se está desatando en las redes en su contra. Un fenómeno no muy diferente a lo que sucedió al inicio de la ruptura. Pero es que ahora, con todo más procesado e interiorizado, y con una audiencia más madura y que conoce con más profundidad cómo se dieron las cosas, lo cierto es que la humillación que están sufriendo es lo suficientemente contundente como para cuestionarse sobre las injusticias que cometieron contra Shakira, y la verdad es que no saben con quién se han metido. Recordemos que el exfutbolista fue el primero en reaccionar de la manera más inesperada hace poco, cuando Shakira deslumbraba en los Video Music Awards, y lo volvió a humillar con una puesta en escena impresionante. Y muy probablemente, sabiendo lo que le esperaba con ese nuevo tema de su expareja El Jefe, apareció en Twitter con mensajes anticipados para hacer frente al torbellino mediático en su contra, tal como ha sucedido. A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo, decía. Y sorprendentemente su madre, la doctora Montserrat Bernabeu, que desde que Shakira la salpicó en sesión 53 ha permanecido bastante en la sombra, decidió aparecer también con unas fuertes declaraciones para la revista Lecturas, culpando a su exnuera de que sus nietos ya no la quieran, a propósito del comportamiento de los pequeños durante las vacaciones. Los niños estaban más pendientes del móvil que disfrutar del día. Y Monse le dijo a Gerard, para esto ya, no puede ser que los chicos no quieran ni ir a la montaña por el teléfono. Fue la grave información que se apoderó de algunos titulares en España. Todo esto mientras Shakira se preparaba para su nuevo triunfo con el estreno del Jefe. Y si bien todos esperaban que Piqué volviera a ser el gran salpicado y el villano en el vídeo, lo cierto es que la colombiana quiso ir más lejos aún, arremetiendo contra la cabeza de todo el clan, Joan Piqué. Pero para entender por qué la madre de Milan y Sasha haría algo así, Shakira da un repaso de cómo era su situación viviendo junto a esta familia, por la que tuvo que derramar tantas lágrimas y sacrificar muchas cosas, debido básicamente a que al haber ella crecido bajo el calor de un hogar como buena mujer latina, amante de la familia y de la vida de pareja, soñaba con esa familia para siempre, y haría lo que sea y soportaría lo que sea, solo para ofrecerles a Milan y Sasha esa seguridad que proporciona un hogar y un lugar donde poder llamar a papá y mamá. Pero para eso, ella, como muchas mujeres latinas que dejan su pasado, sus sueños y sus raíces en otro país, lejos de los suyos, para formar otro proyecto de vida junto a su pareja, tuvo que renunciar a muchas cosas, al punto de no tener nada propio, y así lo describe en su canción, trabajando de sol a sol y no tienes ni una escritura, con lo que viene a reconocer que después de haber construido con tanto esfuerzo su carrera, sus logros y su nombre desde abajo, finalmente se quedó sin su casa de Barcelona. Y lo que pasa es que esa casa le pertenecía en un 50% a Shakira, pero ahora pasó a ser administrada por una empresa cuyo dueño no es ni más ni menos que Joan Piqué, quien en realidad fue el primer responsable de no haberle pagado la indemnización a Lili Melgar, por lo que en el fondo todos los ataques que en el videoclip a priori parecían ir en contra del exfutbolista, en realidad tienen un solo destinatario,
y ahora todas las miradas se centran en el ex suegro de Shakira. Y es por eso que la cantante no duda en dejarlo claro en la letra. Dicen por ahí que no hay mal, que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Pues bien, resulta que recientemente está circulando en las redes un vídeo del momento en que un periodista se acerca a Joan Piqué para interpelarle sobre el videoclip de Shakira, con claras dedicatorias a él. Y le dice: «Oye Joan, te quería preguntar sobre la canción de Shakira, El Jefe. Parece que va dirigida directamente a ti, que eres el ex suegro. También habla de una niñera a la que no le pagabais bien». Y en ese momento en que Joan Piqué estaba muy entretenido en su teléfono, quizás para hacerse el desentendido y no responder nada a la prensa, resulta que parece que esa pregunta sí que llama poderosamente su atención. Y entonces, sin dudarlo, bajándose un poco incluso los lentes de sol, esboza una risa bastante burlona, como si quisiera reírse de Shakira y de todo lo que está desatando en las redes. Una actitud muy poco coherente con la edad del hombre que está rondando los 63 años, pero que en realidad ya tiene unas respetables canas, pero como era de suponer, no actúa conforme a lo que se esperaría. Pero es que ya nada llama la atención, pues es la misma actitud que tiene Gerard Piqué con la prensa, que suele mostrarse desafiante, maleducado, déspota y hasta gastando bromas de mal gusto, en lugar de simplemente sonreír o decir un gracias, o por el contrario, un prefiero no dar declaraciones, o al menos mostrar educación conforme a la supuesta familia de alta alcurnia que dicen ser. Y es que muy probablemente su reacción viene como respuesta a haberse enterado de que esa niñera a la que trataron tan injustamente, sin ninguna compensación económica, y después de lo cual tuvo que regresar a su natal Bolivia, finalmente fue retribuida de la mejor forma posible, gracias a una Shakira que sí supo reconocer su trabajo y todo lo que hizo por sus hijos, pagándole nada menos que 1 millón de euros y parte de las regalías del vídeo, y ahora vuelve a estar a su lado en Miami. Por supuesto que esta noticia no le tuvo que sentar nada bien a Gerard, pero sobre todo a su padre, quien al final de las escenas huye del periodista a toda marcha, en su coche de alta gama, como todo un adolescente, confirmando esa frase que lanza Shakira en el vídeo: «Tengo un jefe de mier, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz». ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y síguenos para más vídeos.